¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo periscopio por el streaming de UniTV. Y hoy vamos a charlar de una cosa que vino a colación de un amigo que estuvo un tiempo afuera, llegó a la Argentina, empezó a enterarse de las cosas que pasaban aquí y no podía entender mucho qué era lo que estaba ocurriendo. Submarinos que desaparecían, el estado de guerra, el Estado argentino en guerra contra otra nación, en este caso contra la nación mapuche, pareciera que ese tipo de cosas. Intenta informarse mi amigo, pero no logra entender qué es lo que efectivamente está ocurriendo. No sabe si volverse a ir y volver dentro de unos lustros o empezar a preguntar. En lo que a mí respecta y las preguntas que me hizo no se las pude contestar, indagó en medios de comunicación y tampoco lo logró. Por eso armamos hoy este programa aquí en Periscopio. Mario Santucho, ¿de qué vamos a hablar hoy aquí en Periscopio? A ver si mi amigo se queda en argentino. ¿Qué hace, Damián? ¿Cómo estás? Decirle que se vaya. No así de optimista empezamos. No, bueno, el tema es el conflicto mapuche, ¿no? Que explotó, que saltó por los aires en el sur de la Argentina, en la Patagonia, primero en Esquel, ¿no? Provincia de Chubut, y ahora en Bariloche, con dos hechos que, bueno, venimos hablando hace muchísimo, por lo menos desde el 1 de agosto, que es cuando se da una intervención represiva muy fuerte por parte de Gendarmería en una recuperación, como le llaman los mapuches, que es una toma de un territorio que ellos reclaman como propio, que pertenecía en este caso a Benetton, o por lo menos estaba alambrado por Benetton, y por orden judicial ordenan el desalojo. Hay una represión, bueno, esto lo sabemos todos, lo hemos charlado en este programa también, y desaparece durante casi 2 meses, hasta el 17 de octubre, Santiago Maldonado, ¿no? Una gran discusión sobre qué pasó. Ese es un gran tema también, que es el que motiva este programa, según también para contarle a tu amigo. ¿Qué pasó? Esa es una pregunta que la verdad que queda abierto. ¿Y qué pasó ahora? Justo el día que se hacía el velorio, ¿no? De Santiago Maldonado, claro. De Santiago Maldonado, un nuevo muerto. Podría titular el Clarín tranquilamente: la crisis causó 2 nuevas muertes, ¿no? En este caso, la crisis o el conflicto mapuche. Un nuevo muerto, esta vez en Bariloche, Rafael Nahuel, de 22 años. También a partir de una intervención represiva, en este caso, precisamente porque la Gendarmería estaba cuestionada por otra fuerza de seguridad, la prefectura, en un territorio también recuperado por una comunidad que pertenece a la misma, si se quiere, corriente política, a la cual pertenecía la comunidad, o pertenece la comunidad de Cuyamén, ahí cerca de Esquel, donde desapareció Santiago Maldonado. Una recuperación hecha hace 3 meses más o menos. Se dice que esa recuperación en Bariloche, en un territorio de Bariloche perteneciente a parques nacionales, ya no una empresa transnacional, tenía 3 meses, pero salió a la luz ahora hace poco, se hizo pública e incluso fue reivindicada públicamente por la comunidad el 10 de noviembre. Y a partir de ahí empezó un proceso judicial que también termina con, como decía antes, con una intervención represiva de desalojo, un intento de desalojo de la comunidad. La comunidad se sube hacia la montaña, las fuerzas de seguridad logran tomar el ingreso al predio, digamos, donde estaba asentándose, comenzando a asentarse la comunidad. Los hueyjefe, como se llaman, los guerreros, digamos, de la comunidad, se van hacia la montaña y 2 días después creo, suben un grupo especial, Albatros, de la prefectura, en busca, una especie de cacería, de redada, una locura total, ¿no? La verdad, de cualquier punto de vista. Y supuestamente, según declara la fuerza de seguridad, los mapuches por supuesto lo niegan, hubo un enfrentamiento, motivo por el cual empezaron a disparar los prefectos con ametralladoras, y muere con un balazo por la espalda, un balazo de plomo, Rafael Nahuel, este otro joven mapuche, habitante del Alto, o sea, de la periferia de Bariloche. En realidad es un joven urbano, no era parte de la comunidad, según me cuentan, era más bien alguien que hacía solidaridad también como Santiago Maldonado. Y bueno, y a partir de ahí, de vuelta el conflicto que tiene, creo yo, después de esta cosa informativa, digamos, esta presentación informativa, básicamente una coordenada primera, para después que también hablen Celeste y Pía, que es un conflicto que se presenta de una manera política con una corriente nueva que surge,
al interior del movimiento mapuche, que es una corriente que reivindica la acción directa, no solo la recuperación territorial, que es algo que ya viene como reivindicación de las comunidades mapuches desde por lo menos fines de los 90, empezaron las primeras recuperaciones, que es una práctica muy interesante del movimiento indígena de poder discutir el territorio respecto a las transnacionales y del Estado, sino con una corriente, si se quiere, más radicalizada, se puede decir, que cuestiona de una manera más de fondo el proceso de negociación con el Estado que ha llevado adelante otros sectores de la comunidad de mapuche. Por un lado, la aparición clara de este nuevo sujeto que tendrá 2, 3, 4 años en Argentina, no mucho más, porque también tiene una presencia fuerte en Chile, este tipo de movimiento mapuche más radical, más cuestionador, si se quiere, y con un uso fuerte de la acción directa. Y por otro lado, un nuevo gobierno, porque este es un conflicto, que habría que decirlo, es un conflicto que viene latente desde hace mucho, no solo desde hace 500 años, sino, como decía antes, desde hace 10, 15 años está con una fuerte intensidad en los territorios. Y lo que está emergiendo ahora es un caldo de cultivo, una tensión que venía de hace mucho. Pero con el nuevo gobierno hay un cambio de política estatal clara, una condena y una criminalización muy fuerte del sujeto mapuche como tal, que es una cosa para analizar muy claramente, y por lo tanto una búsqueda de un tipo de conflicto violento, con muertes, que parece ser funcional para un gobierno como este, ¿no? Para poder instalar la idea esta de que hay sujetos terroristas, lo cual permitiría un corrimiento de ciertas fronteras de la violencia ejercida por el Estado, y también, y este es un dato fundamental, modificaría, que yo creo que es el objetivo gubernamental, cómo se da la discusión en el sur, en territorios donde además a corto plazo se esperan inversiones muy importantes en lugares como Vaca Muerta, que están dentro del área de lo que se podría llamar el conflicto mapuche. Celeste Perosino es antropóloga, es arqueóloga, aún es antropóloga, otra arqueóloga, pero una de las cosas que también nos interesaba, por lo cual está hoy aquí también, porque ella participó como veedora por el CELS, justamente la autopsia de Santiago Maldonado, una autopsia que no termina de dejar conforme absolutamente a nadie, me da la sensación, por lo menos en lo que circula públicamente. Y la primera pregunta que se me ocurre es si vos encontrás algún tipo de regularidad en estos acontecimientos que se vienen dando en Argentina, sobre todo en el sur, en los últimos meses. ¿Regularidad en qué sentido? Sí, digo, porque uno podría decir que pudo haber un error o un exceso en alguna situación, pero cuando el error se repite o cuando el exceso se repite, deja a uno de pensar que es un error o un exceso. Claro. Sí, yo creo que, mi aproximación al tema mapuche, al conflicto mapuche, es como muy reciente. Entonces, la verdad que la posibilidad de hacer un análisis como mucho más amplio, más allá de la causa específica de Santiago Maldonado, realmente me excede, y creo que es el gran problema que tenemos. Me parece que si bien, como decía Mario, es un tema que, más allá de su profundidad histórica, ¿no? En los últimos 10, 15 años es un tema que estaba ahí latente, que recogieron algunos organismos de derechos humanos, no todos, pero que no estaba en la agenda, no era un tema que tuviera visibilidad nacional y que se estuviera militando y trabajando sistemáticamente. Entonces, en ese sentido, realmente poder decir si hay irregularidades o no, a mí me excede decir lo que yo comparto con lo que dice Mario, que hay un cambio de política de diciembre de 2015 que hace que efectivamente, la respuesta por parte del Estado a determinadas acciones de las comunidades mapuches tengan una respuesta sumamente violenta y que se desmarca, de la forma en que venía interviniendo el Estado previo a la asunción del gobierno Mauricio Macri. Pero, también hay que entender, yo creo que conocemos muy poco, de lo que son la conformación de las comunidades y la recuperación de los territorios. Con respecto a Cuyamen, al pull-off en resistencia a Cuyamen, es una recuperación muy, muy reciente. Si yo mal no recuerdo, es de mayo de 2015. Durante 2015, no hay eventos represivos contra la comunidad, pero sí empiezan en enero de 2016, ¿no? Y se agudizan y se intensifican desde enero de este año. Entonces, estamos hablando como de algo como muy, muy, muy reciente y que yo creo que todavía no aprendemos a leer ni a entender, bien
de qué viene, ¿no? el conflicto. Sí podemos hacer un análisis rápido, decir, bueno, si la respuesta del Estado es fácilmente analizable y se le puede ver la regularidad. Ahora, digamos, realmente, la aproximación que tiene es muy reciente, como para decir, bueno, digamos, esto, ¿cuántas muertes hay, más allá de la muerte de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel, que que no registramos? Claro. Entonces, a mí ahí es como que me parece que nos falta como registrar mucho, conocer mucho, para poder decir, bueno, dónde está la regularidad y dónde no. Claro. No, porque está claro que esto aparece en la discusión pública justamente a partir de la muerte de Maldonado, la muerte de Nahuel, con lo cual eso se pone en esa discusión y obviamente a veces se deja de lado el conflicto histórico o lo que está en disputa. Ahora, me parece que sí hay dos novedades claras más allá de que se pueden advertir acá. Una que es la sinonimia que se está produciendo entre acción directa y terrorismo. Sí. Que eso es algo que sí, Mario cuando presentó hace un rato me parece la cuestión del tipo de conflictividad, dijo son grupos radicalizados de acción directa. Desde la perspectiva del gobierno eso se está caratulando inmediatamente como terrorismo, es decir, no reconociendo formas de intervención política que tienen ese grado de conflictividad o radicalidad, si no es encuadrado en un paradigma internacional que al declarar terrorismo implica una cantidad de intervenciones militares, de puesta en juego de las fuerzas de seguridad muy distintas a los momentos anteriores, ¿no? Entonces me parece que ese sí es un movimiento claro, que por eso hace distinguibles estas muertes de otras muertes, de otros asesinatos, porque se está poniendo bajo el paradigma de terrorismo, me parece, y por otro lado porque estamos ante un momento en que desde el dicho gubernamental se dice no hay que dudar de las fuerzas de seguridad. Esa doble cuestión me parece que genera un escenario que es como para decirle a tu amigo que él piense en serio. Si se queda o si se va. Si se queda o si se va. Sí. Pero porque es muy distinto, Pero ¿no? intervengo Esa yo idea de que no hay nada que de lo juzgar, que dice ¿no? Pía y lo pongo en consideración también. Uno podría, suponiendo el caso de que efectivamente hubiese un grupo terrorista, hay dos maneras de resolverlo, con inteligencia o con brutalidad. O sea, no se ha elegido, se ha elegido la violencia, por decirlo de algún modo. Tampoco es que son grupos de millones de militantes que vienen a la toma, no es una invasión, por decirlo así. Pero ahí hay una cosa esto que decís, esa es una gran pregunta, por ejemplo, en esto que dice Celeste, que yo creo que es la sensación que tenemos de que no se conoce realmente cuáles son la dinámica interna incluso de este conflicto, como esto que vos decís, por ejemplo, si se podría haber hecho con inteligencia o con brutalidad, o con torpeza, o con... creo que es una cosa para ver, para entender. Pero son de dos naturalezas o de dos niveles diferentes. Yo creo que, como dice Pía, hay una funcionalidad muy fuerte para el gobierno ya en poner en escena el conflicto en los términos de esto es un grupo terrorista, estamos. Para mí por dos cosas. ¿Por qué le sirve? Por dos cosas. Primero porque yo creo que el gobierno, increíblemente, a pesar de su retórica modernista y de decir no queremos saber nada con el pasado, que lo han dicho mucho y que tiene como pareciera ser un elemento fundamental de su programa y de su estética, la ruptura con el pasado y mirar hacia adelante, yo creo que le interesa mucho reponer los términos de todo conflicto político en los términos de los 70. Eso, en ese sentido también tiene una especie de polarización, a ellos también le conviene la polarización con el kirchnerismo, porque el kirchnerismo de alguna manera está visto como un espíritu que es retomado de los 70. Setentista. Entonces, yo creo que al gobierno le interesa mucho eso. Entonces, la idea del terrorismo resuena con esto. O sea, cualquier conflicto social hoy, cualquier movimiento social puede ser visto como terrorista en este sentido, en el sentido de que quieren romper, destruir al Estado, que quieren destruir el capitalismo. Entonces, ese es un primer punto. Y segundo, ya más que marcaba Pía, y ahí resuena también, es con el conflicto internacional. O sea, el terrorismo tiene un doble sentido. Resuena con los 70, recodifica cualquier tipo de conflicto en los términos ya sabidos y que nadie quiere volver a vivir, entre comillas. Y por otro lado, con la idea del terrorismo internacional, que ya ahí se pone en juego toda una maquinaria represiva muy aceitada, que cuenta con fuerzas internacionales, con servicios de inteligencia, con financiamientos, con una reorganización de las Fuerzas Armadas, incluso en función de ese tema. Entonces, yo creo que es muy inteligente el gobierno desde su punto de vista cuando lo instala así. Las muertes, si son buscadas finamente, estratégicamente, ya ahí me quedan más dudas. Ahí puede entrar en juego algo más del nivel de la torpeza,
Sí, De la, igual yo creo que, digo, a mí lo que me parece que se jugó, digo, en la nacionalización de la causa mapuche, del conflicto mapuche, no es la muerte en sí misma, sino la figura de la desaparición. Me parece que si Santiago no hubiera estado 78 días desaparecidos y hubiera aparecido el cuerpo a los pocos días o de manera inmediata, me parece que no se hubiera logrado una visibilización a nivel nacional del conflicto, ¿no? Porque muertes hubo antes, no solo en el sur, sino también, digo, la comunidad COM, desde por lo menos 2009, 2010 viene sufriendo diferentes muertes en su comunidad y no han generado una masificación, digamos, digamos, un reclamo masivo por parte de los organismos de derechos humanos en el país, ni el pliego de, digamos, o que se ponga, digamos, en el sentido común, se empieza a hablar, digamos, de la temática. Entonces a mí me parece que ahí lo que se juega, y me parece que sí tiene que ver con lo que vos decís, que recupera la lógica decentista, es que, digamos, sí, la figura de la desaparición es lo que permitió la masificación del conflicto, ¿no? Vamos a ir una tanda ahora y enseguida volvemos. Estamos charlando hoy sobre el conflicto mapuche, el conflicto que está hoy por hoy circulando, que hay pocos elementos como para poder entenderlos, hay una historia y hay una acción del gobierno. Una de las cosas que dejo como pregunta para el próximo bloque es quién es el destinatario de la violencia cuando eso pasa. Si el destinatario de esa violencia son efectivamente los mapuches o si el destinatario de esa violencia es la sociedad en su conjunto que se pueda prestar a reclamar muchas cosas por ahí. Pero bueno, lo dejamos para el próximo bloque. No se vayan, hoy en el Periscopio no reprimimos. Gracias por estar aquí con nosotros en este segundo bloque del Periscopio del día de hoy, hablando sobre la situación en el sur de la Argentina, la Patagonia más precisamente, los conflictos que allí se dan y las noticias que efectivamente aparecen. Y como está con nosotros Celeste Perosino, que estuvo como vedora justamente por el Centro de Estudios Legales y Sociales en la autopsia de Santiago Maldonado, estaría bueno aprovechar para que cuentes un poquito, porque sobre todo han quedado un montón de dudas en un montón de personas que recibieron con estupor, digamos, los resultados de esa autopsia. ¿Qué tenés para contar? ¿Qué cosa, habiendo participado de ese espacio, que no hayas visto que haya aparecido en el debate público sobre el caso de Santiago Maldonado? ¿Qué novedad, qué cosa podrías contar? No, la información me parece más importante, ya es pública. Nosotros lo que vivimos fueron dos instancias de trabajo, una la operación de autopsia y después una junta médica donde se debatieron los resultados de todos los estudios complementarios de la autopsia. Y el trabajo que se hizo durante la operación de autopsia fue un trabajo muy serio, un trabajo interdisciplinario. Había peritos oficiales y peritos de todas las partes, pudimos presenciar el acto y se aplicó básicamente el protocolo de Minnesota, así que se hizo un trabajo sumamente exhaustivo, fue un trabajo de 12 horas en sala de autopsia, así que se hizo, digamos, un trabajo donde, digo, no se dejó nada al azar, un trabajo muy sistemático. Que lo que permitió es, digamos, llegar a una junta médica con, digamos, una serie de resultados, de estudios complementarios que fueron contundentes y que de manera conjunta, leída toda la información de estos estudios, permitió arribar, digamos, a una causa de muerte y a un tiempo de muerte que eran, digamos, los dos aspectos más importantes para la causa con respecto a los resultados, ¿no? Uh-huh. En algunos casos eso se intentó plantear como un cierre del asunto, ya está cerrado el tema. No, ¿Quedan algunas puertas abiertas? Yo creo que queda una... ¿Qué es lo que no sabemos? Lo que falta ahora es poner en diálogo, los datos de la autopsia con respecto a la información que ya se tiene contextual en la causa, digamos, es decir, cerrado no hay nada, sí, lo que se puede llegar a cerrar en las próximas semanas, entiendo yo, es la causa de habeas corpus, porque, digamos, tiene logrado el objetivo.
pero la causa de desaparición forzada va a implicar, digo, un tiempo importante de poner en diálogo la información de la autopsia con toda la información contextual, testimoniales, etcétera, y la información de otras series de registros que hay, que se fueron pidiendo, que va a permitir, digamos, tener una idea más acabada de lo que ocurrió ese día, ¿no? ¿Vos tuviste acceso a la causa? Sí. ¿Y dónde encontrás esos puntos que no termina de haber diálogo entre la causa y la autopsia? No, yo creo que hay que ponerlo en diálogo, no Sí. digo que no haya, que haya disrupciones, digo yo, lo que es, sí hay que, digo, cuando uno hace una investigación, digo, hablando como más amplio, ¿no? Cuando uno hace una investigación lo que tienes que hacer es volver todo el tiempo para atrás para ver, digo, cómo la información que pasaste en algún momento por alto, que leíste sin mucho énfasis, cómo se puede releer o cobra nuevo sentido a la luz de la información, digamos, que ahora tenemos que devino de la autopsia, ¿no? Es decir, tenemos que hacer todo ese trabajo de revisión. Eso es lo que tendría que hacer uno en cualquier tipo de investigación medianamente seria. Y me parece que eso sí ya es tarea, digo, no solo del juez, sino también, digo, de las distintas partes que están interviniendo, las distintas querellas, para ver, digamos, cómo se rearma ese escenario el minuto a minuto de lo que pasó el 1 de agosto dentro del pull-off. Uh-huh. ¿Hubo ya algún aspecto que se haya modificado en función de la autopsia, en alguna mirada, algún aspecto que se haya modificado, que esta nueva introducción de esta información permitió desechar alguna cosa o tomar alguna otra? Es que yo entiendo que, digamos, cuando uno investiga tenés que investigar de manera amplia. Entonces, digo, vos podés tener una hipótesis principal cuando investigás, pero tenés que tener hipótesis paralelas. Si vos trabajás con una mirada amplia, no te centrás o te cerrás sobre una única hipótesis de trabajo, digamos, no te va a modificar. Lo que te va a hacer es sumarte más información y vas a empezar, digamos, a poder, bueno, sí, centrarte, cerrar esas hipótesis y centrarte sobre una única línea de investigación, pero en principio, digo, no te modifica. Ahora, si vos encarás la causa con una idea como muy prefabricada de lo que pudo haber ocurrido, es decir, que se construye de diferentes actores en todas las causas, digo, bueno, ahí sí te puede llegar a modificar, pero si vos tenés una mirada amplia de lo que pudo haber ocurrido y sabés que buscar e investigar es abrirte a que también la realidad te interpele y los datos te interpelen, y no te va a modificar, digo, de última te va a ayudar a ir cerrando esas hipótesis de investigación. Digamos que las dos hipótesis, un poco como dice Celeste, las dos hipótesis prefabricadas terminaron a partir de los datos de la autopsia mostrándose como... Recordemos las dos. Las dos, la primera era la del gobierno, que era, bueno, Santiago no estaba ahí, Santiago se fue, está en Chile, está por otro lado, o sea que fue una cosa que el gobierno instaló bastante, ¿no? La idea de que no estaba ahí, que no había ningún desaparecido y por tanto no había ningún muerto. Fue un poco el primer intento como se abordó por parte del gobierno la causa. Después tuvieron que ir reconociendo que sí, Santiago estaba ahí, que Santiago había muerto ahí. Esa fue una cosa que el gobierno... Y la segunda hipótesis, que es la que adoptaron los organismos de derechos humanos, adoptamos en general todos nosotros, era que Santiago había sido secuestrado y llevado por la Gendarmería, ¿no? Que estaba ese día ahí, que eso estaba confirmado, y que el hecho de que haya desaparecido implicaba que la Gendarmería se lo hubiera llevado a otro lado. Ninguna de esas dos hipótesis se verifican. La autopsia, un poco por la manera en que se llevó adelante, por cierta capacidad que uno puede tener de reconocerla como productora de una verdad, en este caso técnica, pero efectiva, diría que ninguna de las dos hipótesis eran ciertas. Yo creo que de todas maneras también lo sucedido con Rafael Nahuel el día en que se enterraba a Santiago, también recodifica y resignifica lo sucedido con Maldonado, ¿no? En el sentido siguiente, que me parece que sí es lo más importante que está presente en la causa de Santiago Maldonado, que es que cierta forma de operar de la fuerza represiva, del Ministerio de Seguridad y del Gobierno Nacional en torno a este conflicto es la que produce las muertes. Y esto me parece que queda claro, porque no fue una casualidad, no fue... O sea, es verdad que Santiago se ahogó. Hay que ver, todavía queda por determinar qué tipo de papel jugaron ahí las fuerzas de seguridad en ese caso, ¿no? Porque hasta donde se sabe, creo yo, las fuerzas de seguridad llegaron muy cerca de donde se ahogó, en el mismo momento en que se ahogó, digamos. Entonces también hay que determinar si lo vieron, si no lo vieron, qué hicieron. Si lo ayudaron a ahogarse. Si lo ayudaron o no, todo eso está por determinarse. Lo que es cierto es que Santiago se ahogó.
y se ahogó de una manera que no fue violentado, ¿no? Para ahogarlo, ¿no? O sea, él se ahogó por hipotermia y un síncope, ¿no? Hipotermia, síncope y ahogo y asfixia. Entonces, pero lo que sí queda claro es que eso fue producto de una represión muy violenta por parte de la Gendarmería que obligó a una estampida y que obligó a Santiago a meterse en el río en una situación de peligro, de miedo, de extrema, ¿no? Producida por la intervención de la Fuerza de Seguridad, que es lo mismo que sucedió 2 meses después en el caso de Rafael Nahuel, ¿no? Ahí se construye un relato, digamos, hay una construcción de un relato, de una... Esto como que a veces desde ciertos sectores quieren remarcar esto, o sea, nosotros vamos a resolver este tipo de conflictos de esta manera, ¿sí? Y ahí la pregunta sí que quedaba dando vuelta del bloque anterior, si el destinatario de esa acción, no me refiero solamente a los votantes, sino también a aquellos, que puede ser a los votantes por supuesto también, sino también a aquellos que se disponen a protestar producto de que te bajan la jubilación, producto que las paritarias el año que viene van a ser con un techo del 10% promete el gobierno, y por otra cantidad de derechos que están siendo, no solamente el de la tierra de los mapuches, sino un montón de otros derechos que también están siendo modificados, cercenados, achicados. Y ahí la pregunta que yo me hago es esto, es decir, si esa televisación, esa puesta en consideración de esa violencia, que no solamente se ve en este caso, sino que se ven en muchos otros casos también, si de algún modo forma parte de un discurso gubernamental de decir, yo voy a resolver los temas de esta manera. ¿Vos cómo lo ves? Yo tengo la impresión de que son parte de, por eso me parece que cuando Mario decía esto, lo que pasó el día que enterraron a Santiago Maldonado, de algún modo echa luz, una luz política, algo que las pericias técnicas no terminan de revelar, ¿no? Que ponen las cosas en otro estado de interpretación. Pero me parece a mí que hay dos. Desde que asumió el macrismo hubo una serie de represiones, cambiemos una serie de represiones distintas a distintas movilizaciones e intervenciones en el espacio público. Es decir, lo que pasa en el sur también está haciendo, de algún modo tiene ecos en otro tipo de intervenciones callejeras, en las movilizaciones, marchas, cortes de calle, etcétera, que pasan y que tiene que ver, me parece, con la decisión de producir un bloqueo, un obstáculo a la conflictividad social, ¿no? Y eso se está, por supuesto que no había llegado en ningún caso al asesinato, como llega el sábado pasado, ¿no? Que por eso nos pone, me parece, un estado de dramatismo mucho mayor, porque una cosa es el protocolo de seguridad y otra el balear con plomo. No, que ahí hay una distancia que hay que pensar en su especificidad. Acá en las ciudades venían reprimiendo con gases, con agua, con balas de goma y con encarcelamientos posteriores. Pero es cierto que nos habla a todos esa idea sobre la conflictividad social que puede ser castigada, ¿no? Eso establece una diferencia fuerte con respecto a otros momentos de la vida política. Y la otra cuestión, retomo lo que charlábamos en el bloque anterior, me parece que también nos habla a todos la idea del modo en que el gobierno habla, además de que el gobierno actúa. Y cuando habla poniendo en juego el tópico de terrorismo, también nos habla a todos nosotros, ¿no? Porque nos está hablando a todos nosotros diciendo también los organismos de derechos humanos pueden ser terroristas, también los militantes de toda extracción pueden ser terroristas, en tanto está usando esta noción como marcación del lugar hacia donde va a llegar, ¿no? Es decir, yo no creo que estén con una hipótesis represiva a gran escala, como podríamos pensar momentos dramáticos anteriores, pero sí que hacen ejercicio de una represión selectiva que tiene el sentido de un feroz disciplinamiento social, y que eso va desde el primer encarcelamiento de Milagro Sala en enero de 2016 hasta la muerte de Rafael Nahuel, digamos, de norte a sur. La pregunta ahí es, ¿cuándo esto se convierte en terrorismo de Estado? La pregunta que yo me hago, ¿por qué? Cuando hay terrorismo de Estado, que todavía no. Pero ahí trataría de ser más prudente con cómo se piensa. No porque yo le dé crédito al gobierno en su manera de operar, sino para tener cierto rigor en el análisis. Porque si no, yo creo que, como decía al principio, si nosotros todo lo leemos a la luz de experiencias anteriores, ya prefabricadas, vamos a tener un problema. Porque nos vamos a equivocar, porque no vamos a poder ver la complejidad de la situación y por tanto los matices, las sutilezas, y no vamos a poder intervenir. Entonces yo no cerraría tan rápido la pregunta. Me parece que
sí es un problema, pero a su vez yo creo que, como un poco como decía Pía, creo que ellos van a utilizar, me parece que sí hay un cambio claro en cómo se gobierna el conflicto social. Creo que a diferencia del gobierno anterior, de los 12 años anteriores, pero quizás no tanto a diferencia de otros momentos. Recordemos que Menem en su momento dijo, va a haber nuevas madres de Plaza de Mayo Y la en Alianza, Argentina, ¿no? la Alianza también lo oí, también mató gente de la Alianza en ciertas movilizaciones. O sea, hay un cambio claro en cómo se... Yo creo que en ciertos conflictos, no en todos, me parece que no es lo mismo como tratan conflictos, por ejemplo, eso es también un discurso que tienen ciertos sectores de gobierno, sobre todo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es donde ocurren la mayoría de las movilizaciones. Ellos explícitamente, incluso en una discusión con el presidente, el jefe de gobierno plantea, no es lo mismo una movilización masiva, que ahí no se puede operar de manera represiva, que ciertos disturbios más localizados, ¿no? Que, por ejemplo, que pasó el día de la marcha de Ni Una Menos, que sobre el final y en ciertos momentos ahí reprimieron ferozmente también. O sea, creo que ellos van a tener una forma selectiva de operar de una manera muy fuerte y cumpliendo algo que cualquier Estado de derecho tiene, que es el monopolio de la violencia y la capacidad de ejercerlo. Entonces, esto también es un punto que me parece importante. La democracia contiene este nivel represivo. No es que esto es antidemocracia, no es que esto es lo opuesto a la democracia. Eso me parece también importante ponerlo en juego. Como crítica incluso, pero cuando vos intentás intimidar protestas sociales a través de matar gente, porque eso está ocurriendo, digo, está todo bien que vos tenés el monopolio de la violencia, digo, pero hay una resolución de los conflictos que ya le está dando espalda a la política. Porque en definitiva uno debería sentarse a discutir cómo resolver los problemas de otra manera. Teóricamente estamos hablando de un gobierno del diálogo, no un gobierno del balazo. Sí, pero esa generalización es la que yo te digo que yo no sé si es tan operable hoy. Que se haya reprimido el conflicto mapuche de esta manera no quiere decir que se vayan a reprimir todos los conflictos mapuches de esta manera. ¿Se entiende? Porque eso primero que nos llevaría a decir, o nos movilizamos con medidas de seguridad muy fuertes, o sea, tenemos que empezar a pensar que no nos podemos movilizar porque nos va a matar. Si esa sería la lógica de pensamiento, sí, me parece que tenemos un problema, están siendo eficaces. Yo no sería tan generalizado, me parece que hay ciertas reservas de muchos tipos para que eso no se pueda generalizar. Digamos, sí. Yo creo que se ejerce la fuerza yo creo que en algunas ocasiones se ejerce la fuerza que es necesaria ejercer. Bueno, ¿sí? y que es posible. Si necesitas dos personas. Si necesitas 30.000, 30.000. Y si no necesitas ninguna. Pero de acuerdo a tu proyecto político, lo que vos efectivamente necesites. No, digamos, si no el mecanismo, ¿sí?, de coerción pasa a tener un valor en sí mismo. O sea, no, en realidad es hasta dónde vos podés avanzar y hasta dónde vos no podés avanzar. Esa es la sensación que a mí me queda. Yo creo que lo que dice Mario es que es muy riesgoso ese pensamiento porque si no, siempre estaríamos diciendo que cualquier tipo de movilización puede ser reprimida, con lo cual el efecto disciplinador lo estaríamos ratificando los que queremos denunciar. Claro. Entonces, reconocer las diferencias, incluso la heterogeneidad dentro del gobierno y las distintas estrategias que pone en juego, que por momentos puede estar hablando de derechos humanos. En este mismo contexto, ayer mismo, en esta semana, salió la sentencia sobre la causa ESMA. Claro. Digamos, estamos en ese contexto de donde hay cosas muy heterogéneas en juego, Claro. donde hay una especie también de poder civil de las minorías activas que siguen poniendo condiciones, que siguen hablando con los organismos internacionales, que siguen interviniendo como denunciantes y que hacen que esto no tengamos una situación como la de Ayotzinapa en México, digamos, o del Estado mexicano, donde sí hay una articulación entre formas electorales democráticas, más o menos, con formas represivas que tienen casi lógicas de terrorismo de Estado, ¿no? Pero me parece que en el caso argentino no estamos en esa situación, ¿no? Bueno, vamos a ir no un para defender corte a de nadie. ahí. Vamos a ir un corte de ahí. Vamos a seguir con. Yo tengo algunos pensamientos que son riesgosos. Yo pido disculpas en el caso y. Te los va a contestar. Me lo van a contestar ustedes. Yo, porque mi amigo no sabe si quedarse bien en el país o irse. Y veo que le estás aconsejando que no con lo que estás diciendo. Yo no sé, depende. Señores, no se retiren enseguida, no se retiren de ahí, quédense frente a la computadora, al monitor, al celular, donde esté, porque en minutos nada más seguimos aquí en Periscopio. Nos queda un ratito más. Vamos a ver si sacamos algo en claro.
situaciones que se van construyendo como históricamente. Hay gente que leyó lo de Santiago Maldonado después de las pericias de Nisman también, digo, ¿por qué no decirlo? Y cuando se da la situación del asesinato de Rafael Nahuel, también se vuelve a inscribir en esa historia y permite que quienes miramos la televisión, quienes escuchamos radio, empecemos a tejer cada uno su propia hipótesis, a veces con grados de falsedad, a veces con grados de falsedad importantes, a veces con errores y a veces con muy poca información. Celeste, ¿vos cómo podrías caracterizar esta situación que de algún modo Mario decía hace un rato, justo el día del entierro de Santiago Maldonado, aparece lo de Nahuel? ¿Cómo lo leemos? Sí, yo creo que es un poco volviendo a lo que habíamos hablado al principio, es la sistemática que va a aplicar el Estado frente al gobierno de Macri, frente a este tipo de recuperación territorial. Digo, a mí me cuesta como hacer un análisis, digo, digo, lo que uno conoce, lo que conoce a través de los medios y a veces no es la mejor fuente para poder hacer una reflexión. Sí, digo, me parece que hay que empezar a generar como estrategias de visibilización y también de autocuidado que correspondan con esta nueva sistemática de violencia, ¿no? Me parece que, digo, con un poco lo que venían ustedes debatiendo en el bloque anterior, me parece que, digo, estamos en un estado de situación, digo, que la violencia no es monolítica, no es unidireccional, es mucho más compleja. Nosotros siempre en la Comisión de Investigadora de Violencia en el Territorio hablamos de no solo, digo, la violencia directa del Estado, sino también la tercerización de esa violencia estatal. Y me parece que nosotros... ¿Cómo es la tercerización? Sí, a través, digamos, de bandas o de grupos organizados que operan en determinados territorios para extraer, por ejemplo, una renta. No sé, nosotros trabajamos mucho en el caso de la 1114, la desaparición de chicas. También los desalojos campesinos en Claro. Santiago, por ejemplo, que en general son bandas privadas, ¿no? Claro. La cuestión del narcotráfico. Sí, y me parece que nosotros siempre como estamos todavía estancados, si bien pasaron como muchas décadas de la última dictadura cívico-militar, nosotros como que estamos todavía atados a análisis que siempre, digo, nos refieren y nos referencian a la última dictadura cívico-militar. Y si bien hay continuidades entre la dictadura y la democracia, nosotros no podemos entender y explicar la totalidad de la coyuntura actual en base a lo ocurrido en los 70. Ni tampoco, digamos, podemos militar con la misma lógica estas causas, ¿no? Entonces a mí me parece que, digo, que estamos con una coyuntura nueva, que necesitamos nuevos organismos de derechos humanos o nuevas organizaciones que puedan, digamos, ponerse a pensar estas nuevas lógicas y también que puedan pensar, digamos, cuáles son las respuestas que podemos dar nosotros frente a esas violencias, ¿no? Y yo creo que, digo, a veces, digo, los errores que nosotros tenemos de comunicación o de pensar las violencias actuales tienen que ver con eso, ¿no? Como con la referencia siempre directa a lo ocurrido en la última dictadura cívico-militar. Digo que sí, que efectivamente, digo, marcó digo, una experiencia en cómo abordar las temáticas de violencia postdictatoriales, pero que digamos que digo, nosotros lo que nos pasa, nosotros trabajamos en búsqueda de identificación de personas desaparecidas en democracia, desde otros espacios, y lo que vemos es que, digamos, esa experiencia por ejemplo, de búsqueda y identificación de la última dictadura cívico-militar nos hace agua para aplicarla a los contextos actuales. Y que los vínculos con los familiares son mucho más difíciles o son distintos con respecto a la experiencia que nosotros tenemos vinculándonos con los familiares de desaparecidos de la última dictadura cívico-militar. Por ejemplo, ¿puedes como graficar en algún caso concreto, digo, para aquel porque una parte importante se referencia irremediablemente en los organismos de derechos humanos que se construyeron de la dictadura para acá, que además tuvieron una labor tan destacada que también es muy difícil, digamos, revisar eso, porque también termina estando en una situación cómoda, ¿no es cierto? Pero no es revisar eso, es poder generar nuevos espacios que también que puedan, digo, como militar, digo, yo entiendo, digo, que los organismos y espacios de derechos humanos, por ejemplo, como puede ser Abuelas o hasta LEAF, digamos, con la tarea que realice, digo, no pueden dar cuenta de todas las realidades, claro, me parece, y de todas las violencias. Entonces me parece que sí es necesario, porque, digo, creo que la coyuntura actual, digo, nosotros trabajando en identificación de personas desaparecidas en democracia, nosotros nos damos cuenta que si aplicamos un modelo
que viene, digamos, de los equipos de antropología forense que surgieron en toda Latinoamérica en los 80, post las dictaduras del Cono Sur, digamos, a nosotros nos hace agua ese modelo, digamos, porque los familiares son otros, porque las violencias son otras, y también generan, y porque los familiares están con otro nivel de empoderamiento, que hacen que, digamos, que nosotros también como investigadoras tengamos que pensar, digamos, hasta dónde podemos acompañar y hasta dónde no podemos acompañar con nuestro conocimiento, ¿no? Y hasta si compartimos o no las hipótesis de la familia, ¿no? Entonces, ¿en qué lugar nos dejan a nosotros y cómo podemos acompañar, aún cuando no compartimos lo que piensa la familia sobre los casos, ¿no? Entonces, a mí me parece que necesitamos como rever eso, necesitamos como nuevos espacios, necesitamos complejizar el análisis para poder también, dar otro tipo de respuesta. Y yo creo que un poco, el éxito del gobierno de Mauricio Macri tiene que ver con eso, con que nosotros, tenemos formas de comunicar y formas de entender la realidad que creo que no nos están, que no son del todo, o que no pueden, acabadamente explicar, la coyuntura actual, ¿no? Entonces me parece que necesitamos revisar eso, ya pasaron ¿cuántos años? Desde la democracia, la última dictadura 41, del retorno democrático más de 30. Hay un cambio generacional ahí también, que hace que necesariamente se tengan que dar como otros tipos de respuestas y otros tipos de debates. Lo que pasa es que es tan nítido, pero es tan nítida el esquema interpretativo que nosotros heredamos de los 70, de las luchas contra el terrorismo de Estado, porque es democracia, incluso nos costó mucho complejizarlo para decir dictadura cívico-militar, porque el esquema inicial era estar los militares atacando y del otro lado una sociedad civil pasiva o víctima, y eso es muy eficaz como todo maniqueísmo, es muy eficaz. Y entonces me parece que en gran parte se codificaron las luchas políticas posteriores en esa eficacia que nos permitía señalar claramente quiénes estaban de un lado y quiénes del otro, y también porque funcionaba ese pacto inicial. Me parece que lo que hace este gobierno es algo que efectivamente no inventa, que es esa heterogeneidad y complejidad de las violencias, que uno la puede recorrer desde mucho antes, los temas que estás señalando como tercerización de la violencia o la cuestión más gris de los ejercicios y también la democracia también alude al tema de la trata y de la exactamente, pero también la complejidad del sujeto que ya no está codificado en términos políticos como estaba codificado en términos políticos las víctimas del terrorismo de Estado, donde podríamos decir eran los militantes, eran los insurgentes, eran lo que fueran. Ahora también esa multiplicación de los agresores corresponde a una multiplicación y un abigarramiento de los sujetos. Sí, pero, y es difícil interpretar también, eso. Me parece que darle una vuelta, también tiene que ver con poder visibilizar un montón de casos que no quedan visibilizados, claro, y las causas no avanzan, porque yo a mí, y a lo mejor no está bien lo que digo, pero a mí me parece que lo editamos. La nacionalización del conflicto mapuche y la desaparición de Santiago Maldonado es justamente por la figura de la desaparición. Luciano Arruga, la masificación de la causa de Luciano Arruga viene de la mano de la figura de la desaparición, y en el medio nos matan miles de pibes, miles de pibas, y no logra esa visibilización. Entonces nosotros tenemos que también generar otras lógicas, otras imágenes que nos permitan dar cuenta de la violencia, y nosotros también, poder darnos cuenta que eso es igual, de importante, porque, el caso de Rafael Nahuel, no pasaron ni 10 días y ya se está desinflando, ¿no? Porque, evidentemente ahí, en los sentidos que genera la figura de desaparición, en el asesinado o en la muerte que se resuelve ahí en lo inmediato, no tiene la misma potencia, me parece. Pero nosotros también, pero es más para pensarlo para adentro, ¿no? Es decir, cómo nosotros nos puede bastar, otros tipos de horrores para militarlo igual de fuerte. Sí, ¿cómo sostener que toda vida cuenta, claro, sea cual fuera el contexto de ¿Y hay algún germen en alguna organización que ustedes vean que efectivamente empieza a retomar esta observación que hacen o que se viene haciendo, de tener una mirada de que no nos ofusque solamente esta categoría más extraída de otra época, sino las categorías actuales, las problemáticas actuales, las desapariciones y los asesinatos que se dan de esta manera, muchos de los cuales aparecen naturalizados?
Sí, hay muchas, me parece que hay muchas organizaciones que están como tratando de problematizarlo, ¿no? Ni una menos es uno. Yo creo que el CEL también está trabajando mucho. Hay otros organismos de derechos humanos que funcionan también de esta manera. Bueno, la Poderosa también es una forma, un espacio que visibiliza. Lo que pasa que es verdad que frente a la potencia de esas imágenes tan fuertes, producidas en un momento tan importante de la historia argentina, quedan... y además, no solo eso, no solo esa dificultad, ¿no? para hacer esa, no sé cómo decirlo, esa actualización o lo que quiera, como se quiera llamar. Yo creo que hay un problema más contemporáneo ya, que a mí me angustia muchísimo, que es el tema de la información también, y de cómo se produce una verdad social. Es un gran dilema ese, y yo creo que el caso de Maldonado también fue un antes y un después en ese punto. La cantidad de verdura, la cantidad de mala leche, la cantidad de fruta que circuló. Estás en la verdulería. Ese término conmigo En el más preciso. supermercado. Verdura y fruta. Y bueno, y también la agresividad, ¿no? Como la violencia que circuló en la discusión, no solo en los medios de comunicación, sino que también, y muy importante, sino en las redes sociales, que ya es más difícil de pensar que hay un gran hermano tan fuerte, aunque podríamos decir que lo hay, pero la verdad es que ya ahí hay una sociedad produciendo información, produciendo comunicación, produciendo sentido. Yo creo que lo de Maldonado fue un antes y un después en ese sentido, y creo que ahí también entra la pregunta para nosotros los comunicadores, los investigadores, los militantes de derechos humanos. ¿Cómo hacemos para poner en juego formas de intervención, construcción de hipótesis, investigación real, ¿viste? Que no sea simplemente intercambio de información por WhatsApp, sino que sea ir al territorio, hablar con sujetos, complejizar el análisis, tener una capacidad de interpretación política de conflictos como los que están surgiendo, como dice Celeste muy bien, que de repente nos desayunamos, ¿viste? Se nos metieron por la ventana en la casa, aunque se estaba gestando hace mucho. Eso me parece un tema importante, de vuelta con el tema de la democracia. No es que estos pibes se radicalizaron ahora porque asumió Macri. Este conflicto viene radicalizándose mucho porque no entra, el tipo de demanda de un sujeto como el de Mapuche no entra dentro del Estado Nacional y dentro del sistema político y de la democracia tal y como está pensado. No entra. Hay que cambiar esto para que entre, como pasó en Bolivia. Acá no ha pasado, ni va a pasar. Entonces no es que llegó Macri, un fascista y un tipo de derecha, y entonces ciertos grupos mapuches se radicalizaron. Estos grupos se venían gestando incluso y durante el kirchnerismo, y muchas de estas violencias surgieron durante el kirchnerismo. No es para decir que el culpable del kirchnerismo ni mucho menos, sino para dar cuenta de que hay una complejidad y que necesitamos producir hipótesis políticas complejas sobre lo que se viene además, porque lo que se viene es un nuevo tipo de fascismo, son nuevas formas represivas mucho más sutiles, mucho más sofisticadas, y nosotros tenemos que poder producir. Ese es el desafío de la militancia, de la investigación periodística, académica, como sea, y de los movimientos de derechos humanos. Entonces, me parece que este es el nivel de problematización que estamos teniendo. Y por eso, cuando uno dice, bueno, no podemos quedarnos con las imágenes de los organismos de derechos humanos tradicionales o de los 70, no es simplemente para decir eso no sirve para nada, sino para decir el desafío que tenemos por delante es tan grande que no podemos quedarnos con respuestas fáciles ya hechas. A mí me parece interesante la observación que hace esto de la verdura, la fruta, la información. No, que es la mejor definición que efectivamente uno le puede dar a las cosas que circulan, pero que de alguna manera lo que hacen es, más allá de la calidad de la información, es poder reforzar el prejuicio. Es nuestra propia animalidad, digamos, por decirlo de algún modo. En vez de tener información que nos ayude a elaborar un juicio, tenemos una chicana que nos ayuda a fortalecer nuestro prejuicio. Con lo cual, digo, por más que tengas información posta, si vos vas a tomar esa fuente para poder fortalecer tu prejuicio, en lo que sea, con los mapuches, con los tatuadores, con las mujeres, con los extranjeros en general, con los pobres, con los manteros, con el que quieras, está liquidado, con las mascotas, está liquidado. O sea, porque el problema ahí ya no es la posverdad, sino la capacidad de agarrar un recorte, una frase, una oración que no tiene el estatus de información para poder fortalecer mi prejuicio y para poder quedarme quieto en ese lugar cómodo y convertirme día a día un poquito más en un animal. Digamos. No sé, esa es la sensación que me da. Y la preocupación de Qué decir, apocalíptico que estás, tenemos que construir información. Pero vos construís información y hay un montón de gente que no quiere recibir esa información, ¿sí? Que recibió con mucha felicidad el tema de que Maldonado se hubiera ahogado para decir no sabía nadar. O sea, demencial, ¿no?
Con lo cual ahí el tema de la información a mí me sigue haciendo ruido. Si con mayor calidad de información eso se resolvería o no. Pero me parece que lo que está señalando Mario es más como una especie de principio ético-político, más allá de cómo se resolvería, que tiene que ver, si lo observás desde las redes, me parece que sí, con respecto, si usamos el caso de Santiago como ejemplo, al lado del encubrimiento del gobierno, que por supuesto con mucha mayor responsabilidad, porque es de los lugares donde no se podrían enunciar cosas tan livianamente como está en Chile, hay un 20% de probabilidades que estén viajando en Entre Ríos, etcétera. También desde los sectores críticos se divulgaron una cantidad de argumentos, de falsas fotos de una camioneta donde estaba el cuerpo de Santiago Maldonado. Digamos, no es que desde el lado de los críticos a este gobierno y de las militancias adversas haya un respeto a la idea de una objetividad, ¿no? Que me parece que eso sí es un problema, porque también genera que es el problema que venimos señalando hace mucho respecto de las redes, que generan una suerte de zonas muy protegidas donde todos hablan igual que vos y creen lo mismo que vos. Y te generan las imágenes que ratifican eso que crees. Entonces, entiendo tu pesimismo, que hoy lo estás marcando con mucha intensidad. Sí. Es el fin de año que me voy poniendo así. Aún siendo muy pesimista respecto del estado del alma social y de las personas, de lo que van a creer o no creer, me parece que hay una especie de compromiso ético-político que se puede sostener, ¿no? Con respecto a tratar de no realizar falsas operaciones, ¿no? Para quedarnos contentos un rato. ¿Alguna reflexión final que le haya quedado a alguna cosa que le haya quedado en el tintero? Estamos con los últimos 2 minutos del programa, así que... Yo quisiera poner en juego esto que funciona como trasfondo, ¿no? Que es un poco lo que nosotros también tratamos de plantear como estas nuevas conflictividades sociales, que creo que es lo que está de trasfondo en las 2 muertes que tuvieron lugar, y que es un conflicto social, claro, con comunidades indígenas, que yo creo que ahí, disputando el territorio, ¿no? Y disputando el territorio en un lugar, como decía al principio, central para los planes de acumulación capitalista de los próximos años, ¿no? O sea, ahí hay un tema con las famosas inversiones, vieron, del macrismo, que estamos esperando, digamos así. Es verdad que después del complejo agroexportador, que es el principal productor de renta en Argentina, hay una gran apuesta, y El Salvador, digamos, va a ser vaca muerta. O sea, eso es así, está claro, así es para el gobierno, así para los economistas en general, críticos, todo. Y ahí está el conflicto mapuche en el centro también, con lo cual hay un trasfondo de esto bastante importante, y que por lo tanto lo que va a significar es que va a seguir este nivel de conflictividad. Va a seguir. Y ahí me parece para nosotros también un desafío tratar de leer este conflicto de una manera que no es la que nos propone el gobierno, que como decíamos es grupos terroristas que cuestionan al Estado, y entonces tratar de entender qué es esta conflictividad mapuche, porque es verdad que no es la que conocíamos, ¿no? Hubo todo un movimiento mapuche que surgió después del 92, de los 400, no sé los 500 años, sí. Y que tuvo un crecimiento fuerte y también tuvo un nivel de institucionalización fuerte, ese movimiento mapuche, con sus pros y sus contras, digamos, ¿no? Y ahora surge una nueva, y me parece que también es una responsabilidad muy fuerte pensar nosotros cómo poder interpretar eso, cómo poder entrar en un diálogo político con eso, no simplemente en una cosa de solidaridad externa cuando nos matan, sino poder pensar un diálogo político, lo cual implica una influencia en común. Eso me parece un desafío para adelante, digamos. Celeste Marocino, te queremos agradecer que hayas estado aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Es un debate que obviamente seguirá por los siglos de los siglos, uno supone. Quizás estuve un poco efectivamente negativo hoy, pero cuando matan jóvenes, una sociedad que mata tantos jóvenes y que sigue matando jóvenes, no es de ahora, por supuesto, es una sociedad complicada, digamos, que uno no lo termina de seducir demasiado. Señores y señores, ahora vamos a ver el informe de la revista Crisis y UniTV, y después tenemos el cierre de este periscopio con Mario y Pía. No se vayan. La represión del conflicto mapuche por parte del gobierno nacional se cobró una nueva vida. El asesinato de Rafael Nahuel a manos de la prefectura en Bariloche
se suma el fallecimiento de Santiago Maldonado en Esquel, responsabilidad de Gendarmería. El joven de 22 años fue baleado por la espalda con un proyectil de plomo. El Ministerio de Seguridad, a cargo de la pistolera Bullrich, justificó el accionar y dio licencia para seguir matando. La espiral de violencia no tiene techo. Quieren terrorismo y lo van a tener. El operativo de desalojo de la comunidad mapuche y su posterior cacería en la montaña aconteció en territorios del Parque Nacional Nahuel Huapi. La orden del juez fue gatillada por una denuncia de la Administración Nacional de Parques Nacionales. El presidente de dicha institución, Eugenio Breard, fue CEO durante 25 años de Philip Morris. La directora de Asuntos Jurídicos de Parques Nacionales, Nicole Jauregui, se desempeñó como pasante en la sección económica de la Embajada de Estados Unidos. La nueva derecha no tiene límites ideológicos. Algunos la ven como democrática, pero puede ser muy racista. Llegando al final de este periscopio, no sé qué le voy a decir a mi amigo, si se queda o se marcha del país. Por lo pronto, este fin de semana voy a leer la revista Crisis que trajo Mario, como cada número. Amigo, de donde esté. Claro. No sé si se va a suscribir, por lo pronto la va a leer y tomar una decisión en ese sentido. Estamos en el momento final del periscopio del día de hoy. Mario, ¿qué tenés para contarnos así en la intimidad sobre este final? Bueno, quería contar algo que me acaban de contar. Justo Juan Grabois, que es uno de los entrevistados en el nuevo número de la revista, y como salió hoy la revista fui a llevársela antes de venir para acá, y él venía llegando justo de Bariloche, donde estuvo estos días, y quería contarle algo que no pudimos hablar antes en el programa, que es un poco cierta trama del conflicto que desemboca en la muerte de Rafael Nahuel, ¿no? Sobre todo visto desde la comunidad mapuche en este caso. Juan estuvo allá participando un poco del armado de esta mesa de negociación que se organizó, la verdad que por suerte, porque estaba todo muy complicado. Este conflicto viene de una mesa de negociación previa de parques nacionales, porque como saben el territorio recuperado por la comunidad mapuche era de parques nacionales, pero y parques nacionales en el sur tiene una política histórica de comanejo de los parques entre los guardaparques y las autoridades de allá con los mapuches. No sabía eso. Sí, es una política histórica que parte de una idea muy interesante, que es decir, no hay que cuidar la naturaleza sacando a los mapuches, sino que al contrario, los mapuches son un elemento bastante interesante para entender cómo cuidar la naturaleza. Y hace 20 años que existe, reconocida por el Estado, todo participa, pero en este caso la Administración Nacional, los funcionarios, el presidente de Parques Nacionales puesto por el nuevo gobierno y la directora de Asuntos Jurídicos, dos claros representantes de lo que es el macrismo del gobierno, el presidente viene de Philip Morris, de una larga carrera de 25 años como CEO de Philip Morris, una empresa que cuida muy bien el medio ambiente. Claro. y la directora de Asuntos Jurídicos viene de un año de pasantía en la embajada, en la sección económica de la Embajada de Estados Unidos en Argentina, y de un estudio de abogados, el estudio de abogado Casagne, que es de abogado de Clarín y de, bueno, también abogados corporativos. Bueno, me fui por las ramas. La cuestión es que se venía una mesa de negociación que la Dirección Nacional de Parques boicoteó y le pasó por arriba, judicializando y criminalizando el conflicto, por el motivo por el cual el juez después ordena el desalojo y la posterior. Bueno, pero básicamente desde la comunidad mapuche lo que está en juego es el surgimiento de una machi, que es una especie de autoridad religiosa mapuche. Hace 4 años vino una machi que solo existe en Chile, no existe en Argentina, y designó y señaló a una niña de 12 años como la futura machi de Argentina. Entonces es una cosa muy importante para ellos, sobre todo para este sector que es bastante religioso, digamos, está intentando recuperar las creencias y los mitos y los símbolos
mapuches históricos. Y entonces la recuperación de este territorio que entra en conflicto es en búsqueda del lugar en donde esta machi tiene que de alguna manera manifestarse, crecer. Sí. Eso fue hace 4 años, la chica tiene 16 años ahora y la mamá de ella es un poco la que lleva adelante la recuperación. Esa familia es la que lleva adelante. De esos lugares que son sagrados, ¿o no? Sí, exactamente. Es el lugar, según me contaban, donde el Nehuen indicó que tenía que ir la machi para poder entrar en comunicación ancestral y demás, y entonces desplegar sus, no sé cómo llamarlos, sus poderes ahí. Entonces es algo como, todo esto está en juego en la mesa de negociación política, porque para la comunidad mapuche que está protagonizando la recuperación es un elemento muy clave de su reconstitución como nación, como identidad, como nación, sí. Pía. Bueno, no, yo quería contar una cosa que en el otro extremo del país sabemos que la situación de Milagro Sales, de más presos y presas de la Tupac, sigue empeorando en términos de ofensiva respecto a sus derechos, aun cuando en esta semana también la Corte Interamericana de Derechos Humanos volvió a pronunciarse, ahora a modo de fallo, pidiendo el cambio de las condiciones de detención o de no detención de Milagro Sala, es decir, que se resuelva su libertad o su traslado a una prisión domiciliaria, como había sido ya aconsejado. Recuerden que ya la habían sacado del penal, la habían llevado a una casa, volvieron a trasladarla al penal. Ahora de nuevo la Corte Interamericana vuelve a pronunciarse con un nivel mayor de recomendación y exigencia al Estado argentino, que se supone que no va a dar curso a la recomendación de la CID, porque está en esta semana desarrollándose un nuevo juicio. Que van a apurar ese juicio, probablemente la condena, como ya está escrita en las tablas de la ley, y de ese modo considerar que esta resolución iba hacia el juicio anterior. ¿No? Entonces, en ese contexto, con organizaciones de mujeres de todo el país, decidimos confluir el 9 de diciembre en Jujuy a una asamblea feminista. Marcharán militantes, activistas y mujeres insisto, de todo el país hacia Jujuy, y luego una visita al penal, una marcha, una asamblea y una visita al penal de Alto Comedero para pedir la libertad de presas y presos políticos. ¿No? La idea es que hay que fortalecer el compromiso del feminismo con Milagro y con el resto de las presas. Muy bien, el paro que se dio ayer, la marcha, perdón, que se dio ayer fue bastante voluminosa en cantidad de asistentes. Quienes quisieron seguirla por televisión se encontraron con muy poca información. Habría que reivindicar si la transmisión que se hizo a partir de Radiográfica y FM La Patriada, directamente desde la plaza, que permitió que un montón de gente que no pudo asistir pueda mantenerse más o menos informado de lo que allí ocurría. Así que es una buena iniciativa, sobre todo porque hay canales que aparecen latas en momentos donde había otro tipo de programas. Señores y señores, nos retiramos por el día de hoy. Recomendamos comprar la revista Crisis, si no, da mucha mala suerte. Y nos encontraremos la semana que viene aquí en Periscopio. Señores y señores, adiós. Y recuerden que hay un mandamiento que dice, no matarás.